Hola compañeros, muy buenas tardes. Doctora, muy buenas tardes. Les agradezco enormemente su atención. Este espacio que estoy utilizando lo vamos a emplear en platicarles los avances que llevo hasta el momento del proyecto de investigación que estoy realizando para obtener el título de maestría en economía del sector público. El título del proyecto que quiero realizar es Determinación de la elasticidad costo-subsidio de la energía eléctrica en México 2010-2018, un análisis econométrico de la industria eléctrica mexicana en el contexto de la transición energética global. Primero que nada vamos a entrar al planteamiento del problema. Quiero que conozcan básicamente que este problema yo lo identifico en dos momentos. Primero, en un contexto histórico en el cual el subsidio originalmente surge en México porque el gobierno evita verse exhibido en su ineficiencia para producir energía eléctrica. Recordemos que hasta antes del año 2014, que se aprueba la reforma energética, legalmente la única entidad que estaba autorizada para producir, generar, distribuir y comercializar energía eléctrica era la CFE. Entonces, al existir costos muy por encima de los costos que presentan pues competidores del país, por ejemplo, países de Centroamérica y pues muy especialmente con los costos que se presentan en Estados Unidos, pues es que el gobierno decide comenzar a subsidiar el consumo de la energía eléctrica. Actualmente ya tenemos pues un problema de que se destinan alrededor de 100 mil millones de pesos anuales a este subsidio, y cuando ya traemos el problema en la coyuntura actual, en la que a partir de las elecciones de 2018, el ciudadano presidente comienza a buscar recursos que le puedan servir para el combate frontal a la pobreza. Y hemos visto que existen recortes en áreas prioritarias, existen recortes en salud, en algunas becas, existen recortes en otros programas sociales. Y de todo lo que hemos visto recortado, el subsidio que existe a la energía eléctrica ni siquiera se ha visto mencionado, no, nadie ha dicho nada sobre él, a pesar de que representa un 0.7% del PIB. Y esto todavía cobra más relevancia porque este subsidio, pues varias investigaciones han determinado que es un subsidio regresivo porque se aplica sin ningún tipo de estrategia. Básicamente el 98% de los usuarios están subsidiados, y esto implica que por cada peso de subsidio que alcanzan los usuarios más pobres, 24 pesos se filtran a los usuarios que tienen de estratos poblacionales con ingresos más altos. Además de esto, la CFE es la que absorbe las pérdidas en nombre del gobierno de México, y esto nos tiene está generando una crisis muy similar a la que tiene Pemex, a la que tiene a Pemex hoy como la petrolera más endeudada del mundo. Recordemos que Pemex tiene una deuda de 120 mil millones de dólares, que pues es una fortuna, y pues básicamente es la misma fortuna que tenía Jeff Bezos, el dueño de Amazon, antes de divorciarse hace un par de meses. Y bueno, y la CFE está gestando una deuda del mismo tamaño. Todo esto nos hace preguntarnos por qué nadie ha considerado el subsidio como un candidato para eliminarse. Y bueno, pues es posible que es porque no exista alguna manera de hacer que los precios bajen por lo menos al punto, o más bien que los precios suban por lo menos al punto en el que empaten a los costos. Y bueno, esto podría haber continuado sin problemas, sin ningún cambio, pero afortunadamente de un hecho histórico como lo es la guerra de Irak, el precio del petróleo comienza a aumentar de forma constante, más o menos desde el 2002 hasta el 2008, que alcanza un pico de $150 por barril. Y este aumento constante genera un espacio para que lo que en ese entonces se conocían como energías alternativas puedan tener un mercado creciente. Entonces comienzan a hacerse más rentables. Y y esa evolución permitió que a partir del año 2017 la energía solar fotovoltaica se deje de considerar una energía alternativa en el sentido romántico de la palabra,
y se convierte en una decisión económica razonable porque al menos empató los costos que presentan producir energía eléctrica por medio de combustibles fósiles. Aquí les quiero presentar mi pregunta matriz, y esa es: ¿qué nivel de costos permite eliminar el subsidio a la energía eléctrica en México? Lo vamos a dejar ahí y vamos a retomarla posteriormente. También les quiero presentar el objetivo general de este trabajo, que es determinar en qué porcentaje se puede disminuir el subsidio de la energía eléctrica debido a una reducción en los costos derivado del uso de la energía solar fotovoltaica. Además, como objetivos particulares, quiero conocer cuál es la relación teórica entre costo y subsidio, analizar las causas que determinan la existencia del subsidio de la energía eléctrica en México, determinar el monto histórico del gasto público destinado al subsidio en México. También quiero hacer un cálculo del costo medio de producción de la energía eléctrica en México, determinar la elasticidad costo-subsidio, calcular a qué nivel de costos el subsidio energético sería igual a cero, y calcular en qué porcentaje los costos de la energía solar fotovoltaica pueden disminuir el subsidio de la energía. Aquí quiero resaltar el hecho de determinar el costo medio de producción, porque la industria eléctrica mexicana está conformada por distintas plantas. Ya hay algunas que son privadas, pero vamos a considerar solamente las de la CFE. La CFE tiene alrededor de 33 plantas y pues todas son diferentes. Hay termoeléctricas, tenemos parques eólicos, tenemos parques solares, tenemos energía geotérmica, tenemos una planta nuclear, la de Laguna Verde, que está en Veracruz, y todas ellas presentan costos de producción distintos. Sería importante para este trabajo poder determinar el costo de producción de cada una de ellas para poder obtener el costo medio y compararlo con el nivel de precios existente en México. Eso nos permitirá conocer el monto del subsidio ya exactamente. Bueno, ahora les quiero presentar mi marco teórico. Esto es básicamente la radiografía. Todo el trabajo está contextualizado dentro de los estudios de la economía de la energía, que es una rama de Applied Economics, más específicamente de la economía de la electricidad, que tiene como objeto de estudio a la industria eléctrica. Las variables que utilizo pues son costo, precio y valor, costo de contable en un primer momento y el costo de oportunidad en un segundo momento, además de elasticidad, sensibilidad y subsidio. Quiero adentrarme un poco aquí en este tema. Primero que nada, quiero presentarles pues los autores que hablan de estos temas, de costo, precio y valor, los que estudian la economía de la energía y los que estudian los conceptos de costo de oportunidad, elasticidad y subsidio. Quiero resaltar que además de determinar cómo vamos a utilizar estos conceptos en esta investigación, pues hice que los autores básicamente pues debatieran entre ellos para obtener cosas importantes. Primero que nada, Ezequiel, que es un autor que estudia la economía de la electricidad, primero nos pide que conozcamos lo que es energía antes de poder determinar qué es lo que hace la economía de la energía. Entonces, a diferencia de muchos otros, pues prácticamente de casi todos los autores, distingue que lo que normalmente se conoce como fuentes de energía primaria y fuentes de energía secundaria, pues para él son recursos energéticos y productos energéticos respectivamente. Esto es muy importante porque si bien es cierto que existen procesos naturales mediante los cuales la energía solar se puede transformar en gas, en carbón, en petróleo y el magnetismo en electricidad, para nuestra experiencia como seres humanos, como sociedades, nosotros no podemos depender de esos procesos naturales, ya que forzosamente nosotros necesitamos apretar un botón y que se prenda una luz, y eso no depende del rayo ni de ninguna otra cosa, sino de una estructura. Y en este caso, esa estructura es una industria que sea capaz de garantizar el abasto de forma confiable y de reaccionar en caso de eventos que limiten el suministro. Una industria que se especializa en proporcionar energía es claramente el objeto de estudio de la economía de la energía. Posteriormente, hicimos entre los autores y yo hicimos un debate en el cual pues determinamos que el subsidio rompe la relación que hay entre costo, precio y valor.
La palabra precio viene de una palabra latina que es pretium o precium, no estoy seguro cómo se pronuncie, que según algunos lingüistas significa tal cual valor. Pero otros lingüistas que son un poco más exigentes, estuve investigando, dicen que en realidad la palabra latina pretium no es un sustantivo, sino en realidad es un verbo que significa asignarle el valor a una cosa. Esto nos permite algo muy interesante, la posibilidad de que valor no siempre sea igual al precio. En este caso, dado que un subsidio trata de mantener los precios por debajo del precio natural del mercado y en algunas ocasiones, como es el caso, incluso por debajo del costo de producción, una de las preguntas que quisiera yo compartirles es si el valor de la energía eléctrica que consume el mercado mexicano está tan distorsionado que el mercado ya no está dispuesto ni siquiera a pagar el nivel de precios donde los costos de producción se empatan con el objetivo de desaparecer el subsidio en cuestión. Este puede ser el determinante que explique por qué políticamente no hay voluntad de desaparecer este subsidio, porque este subsidio ya está tan interiorizado en la función de gastos de los ciudadanos que ya no tolerarían un cambio en el nivel de subsidio actual. Y esto pues es la definición clara de lo que hace un subsidio. O sea, los economistas dicen que el subsidio distorsiona los mercados alterando las percepciones de estos tres conceptos en los consumidores, que es costo, valor y precio. También quiero resaltar que en esta investigación, además del costo, aquí pues lo puse en dos columnas. El costo lo vamos a utilizar tanto como se utiliza en la definición de contabilidad, que es la manera en la que vamos a determinar el costo medio de producción, como se utiliza por los economistas, que es el costo de oportunidad, que es pues básicamente los recursos que utilizamos en una cosa los podríamos estar utilizando en otra cosa que probablemente sería mucho más benéfica. Bueno, ahora aquí retomamos la pregunta matriz. ¿Qué nivel de costos permite eliminar el subsidio de la energía eléctrica en México? Y les presento la hipótesis. Dado el contexto de transición energética que el mundo está experimentando, el nivel de costos de producción de energía eléctrica actual puede reducirse, ocasionando a su vez una reducción del subsidio de la energía eléctrica, sin que eso signifique una afectación al nivel de precios que actualmente pagan los consumidores mexicanos. La metodología de este trabajo es básicamente una investigación documental de primero a nivel teórico sobre los costos y los subsidios, posteriormente una búsqueda del costo promedio de producción de las 33 plantas de la CFE en México para obtener el costo de producción medio y compararlo con el nivel de precios. Si comparo yo el costo medio con el nivel de precios medio, y la diferencia me va a dar exactamente el monto del subsidio. Aquí para hacerlo, bueno, ya tengo todos los reportes anuales de la CFE y pues también si no está ahí lo puedo solicitar por medio de transparencia, y también pues tengo algunos contactos que tienen directivos en la CFE que tal vez me podrían ayudar, y también tengo por ahí un contacto en el Senado. Y si no se puede por ningún camino, pues básicamente ya existen estimaciones del costo medio. A mí me gustaría calcularlo para que fuera más exacto, pero si no existen, pues voy a tomar las estimaciones del costo medio que ya hay disponibles. Posteriormente, para probar la hipótesis, voy a hacer una regresión econométrica del nivel de costos que permite que el subsidio sea igual a cero. Y una vez que yo tenga eso me va a dar la elasticidad, y voy a poder correr un modelo econométrico con los costos que ofrece la energía solar fotovoltaica y poder determinar si se puede eliminar o solamente disminuir el subsidio mediante la inversión estatal privada en esta tecnología, estatal o privada en esta tecnología. Por último, les quiero presentar mi índice tentativo. Bueno, voy a ser breve para no gastar mucho tiempo en esto. Básicamente el capítulo 1 pues, es el análisis teórico de los determinantes del subsidio energético. Voy a ahondar en las discusiones teóricas entre costo, subsidio, valor, precio,
Todo esto para resaltar el posible hecho de que uno de los condicionantes de que no se haya eliminado el subsidio pues sea que esta interiorización ya lo